Un sonido agudo y penetrante me despertó en la absoluta oscuridad del búnker. No era un despertador cualquiera, sino el reservado para catástrofes, y su eco retumbaba por los pasillos. Mis ojos se abrieron de golpe, y mi cuerpo, entrenado hasta el instinto, saltó de la litera. Sabía que era el protocolo Omega Rojo. Su activación significaba una cosa: una amenaza de nivel ruptura existencial. La llamada provenía de los más altos escalones del mando, directamente desde el Pentágono. Mi reloj de pulsera, que brillaba con una tenue luz verde, marcaba las 2:17, hora del Pacífico. En ese mismo instante, una señal de alarma parpadeó en mi comunicador, y la voz de la IA, siempre tan tranquila y mesurada, sonaba ahora con una tensión antinatural. Capitán O'Malley, se ha activado el protocolo Omega Rojo. Todos los sistemas de comunicación y soporte vital del Área 51 han dejado de funcionar. Última señal recibida. Un ruido vocal desconocido, clasificado como no humano. Un rugido gutural que se interrumpió a media palabra. Mi cerebro funcionaba a toda velocidad. El Área 51. La base más secreta y protegida de los Estados Unidos. Lo que había ocurrido allí era monstruoso. No se trataba de un simple acto terrorista o de sabotaje. Ese rugido gutural se me había quedado grabado en el subconsciente. 7 minutos. Eso fue todo lo que necesitó mi escuadrón, los Rangers de la Sombra, para equiparse por completo y subir a bordo de un UH-60 Black Hawk que ya nos esperaba en la plataforma de aterrizaje. Cada uno de nosotros, John Blackwood O'Malley, comandante, 15 años de servicio, conocedor de cada tornillo de las tácticas de combate cercano y liderazgo. Mike Cross Crosby, nuestro ametrallador, 10 años en el cuerpo de Marines, capaz de convertir cualquier habitación en una zona de lluvia de plomo. Sarah Viper Kowalski, nuestra médica, 8 años en las fuerzas especiales, cuyas manos eran tan rápidas con las vendas como con el fusil. El sargento Adams, experto en comunicaciones y guerra electrónica de la NSA, con 12 años de experiencia. El soldado Davis, nuestro francotirador, tranquilo como un lago, con 6 años de servicio. Y el soldado Jackson, soldado de asalto y maestro del combate cuerpo a cuerpo, con 7 años en los Rangers. Cada uno de nosotros era la élite. En nuestros rostros, iluminados por la tenue luz de los instrumentos, se reflejaba la tensión. Durante el vuelo, mientras el Black Hawk ganaba altura, alejándonos de las luces de la base, realicé una breve sesión informativa. Mi voz era tranquila, a pesar de la ansiedad interna. «Escuchen, muchachos», comencé, recorriendo con la mirada sus rostros, ocultos tras las gafas de visión nocturna de sus cascos. Nos dirigimos al Área 51. Colapso total de las comunicaciones. Ninguna respuesta. El mando ha determinado la causa como sabotaje o un incidente de naturaleza interna. Dado el nivel de secretismo, esperábamos cualquier cosa, desde resistencia armada hasta algo completamente fuera de lo común. Nada de suposiciones. Armas listas para el combate. Las reglas de enfrentamiento eran las estándar, pero estábamos preparados para escenarios no convencionales. Prioridad principal: identificar la amenaza y luego neutralizarla, a cualquier precio. Silencio de radio hasta el contacto. Reporten cualquier anomalía de inmediato, sin pánico. Nuestros fusiles, un Scar H para mí, M4A1 para los demás y una M249 para Cross, estaban pegados a nuestros cuerpos. Cada uno de nosotros llevaba un mínimo de 8 cargadores para el fusil de asalto. Cross, 500 cartuchos para su ametralladora. Nuestras Glock 17, cuchillos tácticos, lanzagranadas acoplados M203 con granadas de fragmentación y de alto explosivo. Todo había sido revisado y estaba listo para su uso. Botiquines individuales, IFAK, visores nocturnos térmicos, linternas tácticas, radios encriptadas con comunicación por satélite. Estábamos equipados para cualquier amenaza.
Las placas de cerámica de nivel 4 de protección en nuestros chalecos antibalas proporcionaban defensa, pero se sentían insuficientes contra lo que nos esperaba allí. El Black Hawk volaba bajo, rozando las crestas de las rocas, utilizando el relieve del terreno para camuflarse. Esto era Nevada, un desierto vasto y desolado, sobre el cual se extendía un cielo nocturno completamente despejado. En el éter de radio, aparte de nuestro canal codificado, reinaba un silencio sepulcral. Ni un susurro, ni una respuesta. Era antinatural, espeluznante. Normalmente, en lugares como este, el éter estaba saturado de frecuencias militares, canales civiles, pero aquí, ni un sonido. Comprobaba constantemente las lecturas del altímetro y del GPS. Nos estábamos acercando. Finalmente, bajo la luz del amanecer incipiente, aparecieron en el horizonte los contornos del Área 51. La iluminación del perímetro exterior estaba apagada. Las luces de señalización habituales en las torres, que debían advertir de cualquier intrusión, no estaban. Ningún radar respondió a nuestro transpondedor. La base, que, según todos los informes de inteligencia, bullía de actividad las 24 horas del día, permanecía muerta y silenciosa. Esto contradecía todo lo que sabía sobre una instalación de máxima seguridad y autoprotegida. El helicóptero aterrizó en la plataforma principal, levantando un remolino de polvo rojizo del desierto. Las hélices ralentizaron su rotación y se hizo un silencio espeluznante y antinatural, que presionaba los oídos con más fuerza que cualquier ruido. Era absoluto, sobrecogedor. Desembarcamos. Las botas resonaban sordamente sobre el asfalto caliente, creando los únicos sonidos en este mundo muerto. Ráfagas de viento silbaban entre los edificios, creando un eco siniestro en los hangares vacíos. La ausencia de cualquier signo de vida, ruido técnico o incluso el piar de los pájaros elevó inmediatamente el nivel de alerta al máximo. No era simplemente una base abandonada, era un lugar que se había congelado en medio de un grito. Y ese grito no era, ni de lejos, humano. Al aterrizar, nos desplegamos instantáneamente en formación de combate. La formación en cuña proporcionaba una defensa circular, permitiendo que cada uno de nosotros controlara su sector. El aire del desierto estaba inmóvil, y el silencio a nuestro alrededor presionaba los tímpanos. Mi voz resonó en los auriculares. Activando protocolo ATK-1, evaluación de amenaza del complejo. Nos movemos despacio de forma sistemática, ojos y oídos abiertos. Cualquier anomalía, repórtenla de inmediato. Movimiento sigiloso. Comprobé la comunicación. Comunicación con el mando establecida, pero mantenemos solo el canal táctico hasta que se aclare la situación. Estado de las armas, listas. Mi Scar H estaba en mis manos, la culata en mi hombro, el punto de mira enfocado. Cada soldado revisó sus cargadores, la corredera estaba echada hacia atrás, una bala en la recámara. Estábamos listos. ¿Pero para qué? Apenas nos habíamos alejado unas pocas decenas de pies de la plataforma de aterrizaje, cuando nuestro paso tropezó con el primer hallazgo escalofriante. Sobre el asfalto, justo al borde de la pista, se extendía una gigantesca mancha de sangre seca, casi negra. Su tamaño era asombroso. Era más grande que si a una persona le hubieran drenado toda la sangre. Cerca yacían jirones de un uniforme, claramente perteneciente a un guardia de la base, y huesos destrozados y roídos, sin duda humanos. No eran simples restos, sino fragmentos que indicaban una fuerza increíble. Mi mirada se posó en un contenedor de carga que estaba a unos pocos pies de distancia. Uno de sus lados estaba literalmente desgarrado, el metal doblado y retorcido como si fuera cartón. Por toda la superficie había surcos profundos y desiguales, no de una bala, no de una explosión. Eran las marcas de unas garras enormes y afiladas. Me agaché para examinarlas. Estos surcos eran profundos, con bordes rasgados, como si el contenedor hubiera sido abierto con un abrelatas, solo que en lugar de un cuchillo, habían sido las zarpas de algo.
El aire aquí estaba impregnado de un olor agudo y cáustico. Una mezcla de ozono, metal y algo pútrido, empalagoso, repugnante. Ese olor era completamente extraño, antinatural. Viper, nuestra médica, se agachó a mi lado con el rostro concentrado y vi la tensión en las comisuras de sus labios. Se inclinó sobre la mancha de sangre, tocándola con la punta de su guante. Esto no es una herida de bala, capitán. Es obra de un gran depredador. Algo que desgarró a una persona en pedazos. Y este olor no se parece a nada que conozca. Su voz era baja, pero cada palabra golpeaba con fuerza. Nos habíamos enfrentado a grandes depredadores, osos, lobos, pero esto era algo diferente. A pesar del shock por lo que veíamos, los soldados mantenían una fría profesionalidad. Sus rostros eran de piedra, pero sabía que dentro de cada uno de ellos había nacido un miedo frío y pegajoso. Nuestro entrenamiento nos permitía funcionar en condiciones de estrés extremo, pero la voz interior de cada uno presagiaba algo terrible. No era solo una misión, era una inmersión en una pesadilla. Avanzamos, peinando el perímetro. El bloque administrativo, el primer gran edificio en nuestro camino, era nuestro siguiente objetivo. Nos movimos siguiendo el protocolo táctico de limpieza de habitaciones, cada uno controlando su sector. Dentro encontramos mesas volcadas, monitores destrozados, que parecían haber sido aplastados con las manos desnudas. Las puertas no estaban simplemente abiertas, sino reventadas, arrancadas de sus bisagras. Y por todas partes, marcas de bala en las paredes. Eran caóticas y numerosas, lo que indicaba disparos desordenados hacia un objetivo que se movía rápidamente. No parecía un tiroteo entre personas. Eran disparos de supresión, disparos de pánico, contra algo esquivo y letal. En lo profundo del bloque administrativo, encontramos los primeros cadáveres. Eran guardias y personal administrativo. Sus cuerpos mostraban signos de una crueldad inhumana. Gargantas desgarradas, extremidades arrancadas, entrañas esparcidas. En una de las oficinas, vi un cuerpo clavado a la pared, literalmente clavado, con enormes y afilados fragmentos de plástico que formaban parte de algún equipo. En los rostros de todas las víctimas se había congelado una mueca de terror indescriptible, que parecía ser lo último que vieron. Pero lo más espeluznante nos esperaba más adelante. En algunas habitaciones, los cuerpos no estaban destrozados, sino que parecían cáscaras vacías. La piel había adquirido un tono grisáceo, los ojos estaban vidriosos y los músculos completamente atrofiados, como si les hubieran succionado toda la fuerza vital. Estos cuerpos no tenían heridas visibles, pero parecían más muertos que los desgarrados. Jackson, nuestro soldado de asalto, susurró: «Maldita sea». ¿Qué coño es esto? Es como si les hubieran arrancado el alma. Estas cáscaras estaban frías, casi heladas al tacto, y su presencia añadía una nueva y alarmante capa a lo que estaba sucediendo. No era un simple asesinato, era algo ritualista y patológico. Peinamos sistemáticamente cada sector, siguiendo el protocolo. La atmósfera general de la base no hablaba de un enfrentamiento con un enemigo convencional, sino de una auténtica masacre perpetrada por algo que escapaba a la comprensión humana. La ausencia de cuerpos de los atacantes, así como la clara superioridad del agresor en velocidad y fuerza, se hizo evidente. El silencio del Área 51 nos ponía los nervios de punta, convirtiéndose en una especie de tortura. Cada susurro, cada eco de nuestros propios pasos se amplificaba en ese silencio mortal. El sargento Adams revisaba constantemente sus escáneres, pero todo permanecía muerto, excepto el olor a sangre y miedo que flotaba en el aire, denso y palpable. Estábamos solos, y éramos los cazadores, pero nos estábamos convirtiendo en la presa. Nos movíamos por la sección de los hangares técnicos. Los enormes espacios de hormigón estaban llenos de estanterías volcadas, cajas de equipo destrozadas y cables que colgaban del techo como serpientes muertas. El aire aquí estaba impregnado de olor a aceite de máquina, ozono y polvo.
detrás de un enorme bloque metálico, que formaba parte de un mecanismo gigantesco, se oían sonidos apagados y rasposos, y un rugido gutural y bajo. No era un sonido humano, sino algo más profundo, más bestial, pero con un matiz mecánico. Equipo, atención, fuente de ruido, a 30 pies más adelante, doblando la esquina. Susurré en el auricular. Cross, prepárate para dar cobertura. Davis, Jackson, cubran los flancos. Viper, Adams, la retaguardia. Hice una señal para comprobar. Mis dedos apretaban con fuerza la empuñadura de mi Scar H, el pulgar presionando el selector de fuego para ponerlo en modo automático. De repente, antes de que pudiéramos doblar la esquina, un hombre salió de detrás del bloque. Su bata de laboratorio estaba hecha jirones, y en su rostro se había congelado una mueca de terror demencial y primitivo. Sus ojos estaban desenfocados, el pelo pegado a su frente sudorosa. Corría hacia nosotros, tropezando, sus pulmones desgarrados por gritos desesperados y entrecortados. ¡Ayuda! Está por todas partes. Viene a por mí. ¡Oh, de Dios, ya viene! Su voz estaba tan llena de agonía que un escalofrío me recorrió la espalda. Esos gritos eran una advertencia de muerte, el eco de una perdición inminente. Antes de que el científico corriera siquiera 10 pies, antes de que pudiera alcanzar a nuestro grupo, de detrás de la misma esquina, como un resorte liberado, saltó la criatura. Era el Paciente Cero. Era gigantesco. Medía al menos 8 pies de altura y, completamente erguido, era aún más alto. Una masa musculosa de carne de un color gris oscuro, cubierta de un pelo áspero, casi como cerdas, que recordaba a un fieltro quemado. Sus extremidades, absurdamente largas y poderosas, terminaban en garras largas y afiladas, capaces de rasgar el acero. Su boca estaba abierta, mostrando varias filas de dientes afilados como cuchillas, parecidos a fragmentos de cristal roto, pero terriblemente simétricos. Se movía con una velocidad antinatural y aterradora, como una mancha de sombra, ignorando nuestra presencia. Para él, éramos simplemente invisibles, insignificantes. Su objetivo era el científico. Con un salto increíble, imposible, la criatura alcanzó al científico que huía. Su garra gigantesca, más parecida a la zarpa deforme de un oso que a una mano, asestó un golpe, no un golpe, sino más bien un movimiento de barrido. La cabeza del desdichado se separó de su cuerpo con un sonido húmedo y repugnante, que todavía resuena en mis oídos, y salió volando, estrellándose contra un muro de hormigón con un golpe sordo, dejando un rastro de sangre. El cuerpo decapitado se desplomó en el suelo, convulsionó durante unos instantes, y luego se quedó quieto. Todo ocurrió en una fracción de segundo, impactando incluso a los soldados veteranos, acostumbrados a los horrores de la guerra. ¡Fuego! Mi voz rasgó el silencio como el disparo de un cañón. 6 fusiles automáticos y la ametralladora de Cross hablaron al unísono, sus ráfagas resonando en las paredes de hormigón del hangar. La sala se llenó de fogonazos, del olor a pólvora y plomo. Las balas de calibre 5.56 y 7.62 volaron como líneas trazadoras hacia el monstruo. La criatura intentó esquivarlas. Sus movimientos eran tan rápidos que se desdibujaba en el aire, pero la lluvia de fuego era demasiado densa. Varias balas alcanzaron su objetivo. Vi cómo se clavaban en su carne, dejando pequeños surtidores de una sangre negra y espesa. El monstruo emitió un rugido bajo y gutural. El sonido se parecía más al chirrido de metal que a un sonido animal, como el gemido de un mecanismo deformado. Retrocedió, se agachó y, antes de que los soldados pudieran recargar, desapareció en el edificio más cercano tan rápido como había aparecido, como una sombra. El escuadrón quedó paralizado. Nuestros ojos estaban fijos en el lugar donde acababa de estar el monstruo. Di un paso adelante. Las manchas de sangre en el asfalto que la criatura había dejado no se desvanecieron. Empezaron a desaparecer, literalmente, ante nuestros ojos.
La espesa sangre negra se secaba rápidamente, absorbiéndose en los poros del hormigón, dejando solo rastros húmedos apenas visibles. Mi cerebro llegó a una conclusión inmediata. Su regeneración es instantánea. Los calibres convencionales solo lo ralentizan, pero no lo detienen. No le hemos hecho ningún daño real. Necesitamos una potencia de fuego masiva, concentrada en un solo punto, para suprimir sus procesos regenerativos. Mi voz era fría, pero por dentro todo se encogía de terror. Nos enfrentábamos a algo que estaba más allá de toda comprensión. Equipo, escúchenme atentamente. En el próximo contacto todo el arsenal, lanzagranadas acoplados, listos para disparar. El objetivo es la cabeza, sin dudar. Una sola andanada. No podemos permitir que se regenere. Si eso no funciona, entonces tendremos problemas. Problemas enormes. Estábamos armados hasta los dientes, pero contra este monstruo, no éramos más que niños con tirachinas. Y él lo sabía. Tras el primer e impactante contacto con el paciente cero, el escuadrón avanzó con doble precaución. Adoptamos una formación táctica de muro, cada uno controlando su sector, nuestros fusiles listos para abrir fuego al instante. Entramos con cautela en el edificio donde se había escondido el monstruo. El interior del complejo era un laberinto de pasillos y laboratorios. El aire aquí era pesado, saturado del olor a reactivos químicos, ozono, y el mismo olor metálico y repugnante a sangre, que ahora era un atributo constante del Área 51. Seguíamos encontrando cadáveres, además de los cuerpos destrozados que recordaban la brutalidad del monstruo. También había aquellas cáscaras vacías que habíamos visto antes, cuerpos con rostros desfigurados, pero sin daños físicos visibles, como si les hubieran succionado la fuerza vital. La piel de estos cuerpos había adquirido un extraño tono grisáceo, casi de porcelana, y al tacto estaban fríos y rígidos como momias. Esto indicaba los diferentes métodos de ataque de la criatura, su capacidad de infección y, lo que era aún más aterrador, de drenar energía. Pasábamos por encima de ellos, tratando de no mirar sus ojos vidriosos e inexpresivos, llenos de un terror helado y silencioso. En uno de los espaciosos laboratorios, abarrotado de mesas volcadas y equipo destrozado, el escuadrón escuchó un ruido sordo y entrecortado. No era el rugido del monstruo, sino más bien un quejido, interrumpido por una respiración jadeante y convulsiva. El sonido era humano. Levanté la mano, dando la orden de asalto. Mis dedos apretaban la empuñadura de mi SKR-H, listo para cualquier resistencia. El escuadrón formó instantáneamente una línea de combate. Cross, con su ametralladora, tomó posición para abrir una brecha, mientras los demás proporcionaban cobertura. La puerta se abrió con un chirrido y los soldados irrumpieron, apuntando sus armas hacia la amenaza potencial. El monstruo no estaba allí. En el suelo, entre cristales rotos y reactivos esparcidos, se acurrucaba un hombre con una bata de laboratorio hecha jirones. Estaba tan cubierto de suciedad y lágrimas, que su rostro era casi irreconocible. Sus ojos, llenos de terror, estaban desenfocados, y temblaba como una hoja al viento. Estaba vivo, pero apenas en su sano juicio. El científico se sobresaltó al vernos e intentó arrastrarse hacia atrás, repitiendo histéricamente: «No, no, no lo entienden. Necesitamos más refuerzos. Vamos a morir todos». Su voz era ronca y quebrada. Apunté el cañón de mi fusil hacia el hombre tembloroso y declaré con voz de acero: «Necesito información, y la necesito ahora. Cualquier información sobre esa cosa es de vital importancia. No tiene sentido ocultarla. Hable». La amenaza, aunque no explícita, surtió efecto. El científico respiró hondo, tratando de controlarse, y finalmente levantó la mirada lentamente. Se llamaba Dr. Erickson. Y lo que nos contó trastocó nuestras nociones de la realidad. Reveló información sobre un proyecto Lycan, secreto,
cuyo objetivo era crear el super soldado perfecto. Intentábamos crear un ser capaz de adaptarse a cualquier entorno, de ser invulnerable, rápido, invencible. Su voz temblaba. La base del proyecto fue la hibridación de ADN humano con el ADN de un lobo anómalo único, descubierto en Alaska. Ese lobo poseía capacidades regenerativas extraordinarias, que superaban todos los límites conocidos por la ciencia. Pensamos que podríamos controlarlo. Hizo una pausa, reuniendo fuerzas para decir lo más terrible. Pero no fue suficiente. No podíamos estabilizar la transformación. Entonces llegó la decisión de usar un patógeno alienígena. Fue encontrado en los restos de un ovni, hace muchos años. Secreto, clasificado incluso para la mayoría del personal de la base. Estaba destinado a estabilizar la transformación y potenciar sus habilidades. El Dr. Erickson tragó saliva, sus ojos llenos de horror. El paciente cero. Es el resultado de nuestros experimentos, continuó. Una criatura que se salió de control. Su regeneración es tan rápida que se recupera ante tus ojos. Las balas lo atraviesan y la carne se cierra como si nunca hubiera sido herida. Posee una fuerza increíble, velocidad, garras y dientes afilados capaces de cortar el acero. Creamos un monstruo. Lo más aterrador, según el doctor Erickson, era la inteligencia del monstruo. Piensa. Utiliza el entorno, usa los conductos de ventilación, evita las trampas. Es como un depredador, pero con la mente de un humano. Y lo peor de todo, se detuvo. Es capaz de transmitir la mutación, a través de mordeduras, a través de la sangre. Las cáscaras vacías son la etapa inicial de la infección. Las víctimas no mueren de inmediato. Se agotan gradualmente. Su fuerza vital se desvanece, y luego se convierten en hombres lobo más primitivos y enloquecidos. No son tan fuertes como el paciente cero, pero están locos, son agresivos, y su número aumenta. Toda la base está infectada. Escuchamos en un silencio sepulcral. Proyecto Lycan. Un patógeno alienígena. Un hombre lobo mutante con regeneración instantánea e inteligencia táctica. Y la capacidad de infectar. Era algo que superaba cualquier entendimiento. No era solo un incidente, era una bomba biológica a punto de estallar. Y nosotros estábamos en su epicentro. El Dr. Erickson, apoyado contra la pared, continuó su relato, con la voz ronca por la tensión y el miedo. Los métodos de destrucción convencionales son inútiles contra el paciente cero, capitán. Su regeneración es instantánea. Lo intentamos todo. Armas de gran calibre, mezclas incendiarias, incluso emisores de sonido experimentales. Nada funciona más de un par de segundos. Él simplemente se recupera. Le hice la pregunta obvia. ¿Volar la base? ¿Reducirla a cenizas? Erickson negó con la cabeza, sus ojos llenos de desesperanza. Number. El Área 51 está diseñada para soportar un impacto nuclear directo. Muros de hormigón de decenas de pies de grosor, búnkeres subterráneos, miles de toneladas de acero reforzado. Incluso si colocáramos C4 en cada pasillo, solo dañaríamos algunas secciones. Él simplemente se esconderá en los niveles más profundos, y luego saldrá. Y entonces, todo habrá terminado. Para todos nosotros. La única solución real, según él, era atraer a la criatura al reactor nuclear que alimentaba toda la base. Es nuestra última esperanza, capitán. El reactor representaba uno de los últimos avances. Generaba una cantidad colosal de energía. No cientos de megavatios, sino gigavatios. El plan era encerrar al monstruo dentro del reactor y luego activar el sistema de autodestrucción. Solo una liberación de energía de esa magnitud podría suprimir definitivamente sus procesos regenerativos. Lo dijo con una determinación tan desesperada que comprendí que realmente era su última opción. ¿Y los refuerzos?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta.
¿Podemos pedir refuerzos? Que envíen más equipos, armamento pesado. El Dr. Erickson rechazó categóricamente la idea. No, eso es un suicidio, capitán. Destruirá a cualquier número de soldados. Los usará como alimento, como material para sus infectados. Cada cuerpo adicional que mate se convierte potencialmente en un nuevo convertido. Y luego se liberará. En la superficie no estará limitado por muros. No comprende la magnitud. Si logra salir, será el fin, para toda la humanidad. Su voz temblaba de un terror genuino e inconfundible. Había visto lo que sucedería. Saqué mi comunicador por satélite. En las condiciones del Área 51, la comunicación normal no funcionaba, pero el canal satelital era el único hilo que nos conectaba con el mundo exterior. La voz del general que atendió la llamada era tensa. «General, aquí el capitán O'Malley. Hemos localizado el origen de la amenaza. No es sabotaje. Es el resultado de un experimento interno. El proyecto Lycan. Un organismo modificado. Posee regeneración instantánea. Es capaz de infectar al personal, convirtiéndolos en otros mutantes. El armamento convencional es ineficaz. Nuestras pérdidas ya son significativas. El Dr. Erickson, uno de los científicos principales del proyecto y un superviviente, propone la única forma de neutralización: atraer a la criatura al reactor nuclear principal y activar el sistema de autodestrucción. Es la única manera de garantizar su eliminación total y prevenir una catástrofe biológica global. Ya había infectados en la base. Tras mi informe, se produjo una tensa pausa de 10 minutos. El silencio de radio al otro lado de la línea creaba la sensación de que el destino del mundo pendía de un hilo. Me imaginé como allí, en el Pentágono, un grupo de generales y expertos en amenazas evaluaban los riesgos y la magnitud de la catástrofe. Era una decisión que nadie quería tomar. La decisión de sacrificar una instalación entera y a las personas que había dentro. Finalmente, llegó la respuesta. La voz del general era tensa pero decidida, sin un atisbo de duda. O'Malley, la orden ha sido recibida y aprobada. Procedan según el plan del doctor. Erickson, asegúrense de la completa destrucción de la amenaza. Los códigos de acceso al reactor y al sistema de autodestrucción han sido transferidos a su canal seguro. Buena suerte, capitán. Y regresen, si pueden. No dijo cuando puedan. Dijo si pueden. Escuchen, le dije al escuadrón, reunido a mi alrededor. Tenemos luz verde. El plan, atraerlo al reactor. Doctor, ¿cómo lo atraemos? Erickson respiró hondo. Su mirada se aclaró. Teníamos un dispositivo. Inicialmente fue diseñado para suprimir a la criatura en condiciones controladas, pero nos equivocamos. No la suprime, sino que la atrae y la excita. Emite una frecuencia psicoacústica específica que actúa sobre sus instintos animales. Es una especie de cebo. El dispositivo se encuentra en uno de los laboratorios de investigación inferiores, en la sección C. Está encerrado en una caja de seguridad. Entonces, a por él vamos, asentí. Dr. Erickson, usted es nuestro guía, llévenos. Es nuestra única oportunidad. Mis palabras eran una constatación fría pero decidida. La posibilidad era remota, pero era el único camino. Y luego tendríamos que huir. Huir antes de que el infierno devorara por completo el Área 51. Tras recibir la orden de destrucción y la información sobre el dispositivo señuelo, el escuadrón se reagrupó rápidamente. Nos habíamos reducido a 5, yo, Cross, Viper, Adams y Jackson. Y por supuesto, el doctor. Erickson, que ahora era nuestra única oportunidad de salir de esta pesadilla. Designé a Cross para que encabezara el grupo. Su ametralladora M249 era un argumento de peso en los pasillos estrechos. Jackson, nuestro soldado de asalto, iba en la retaguardia cubriendo la espalda. Viper protegía la retaguardia del científico, a quien manteníamos en el centro de la formación entre nosotros, como una carga preciosa pero frágil. Doctor, guíenos.
Máxima velocidad, pero sin fanatismos. No podemos permitirnos otra baja, le dije, mirando sus ojos temblorosos. El Dr. Erickson, a pesar de su terror, indicó profesionalmente el camino hacia los niveles inferiores del Área 51. Eran un laberinto de esclusas herméticas, túneles técnicos, secciones semi-inundadas y bloques de laboratorios que se volvían cada vez más sombríos y futuristas a medida que descendíamos. El aire se hacía más pesado, impregnado del olor a ozono y aceite de máquina, así como del mismo olor empalagoso y pútrido que nos había perseguido desde nuestra llegada. Algunos pasillos eran tan estrechos que apenas podíamos pasar, nuestros chalecos antibalas rozando las paredes húmedas. Avanzábamos por un pasillo técnico estrecho y húmedo. Gruesos cables serpenteaban por el techo, cubiertos por una telaraña de polvo y condensación. Nuestros pasos resonaban sordamente sobre el suelo metálico. De repente, desde una trampilla de ventilación justo encima de nosotros, con una velocidad increíble y casi en silencio, una sombra oscura surgió. Era el paciente cero. Se movió tan rápido que ni siquiera tuvimos tiempo de reaccionar. El soldado Davis, que iba en la retaguardia, ni siquiera tuvo tiempo de gritar. La criatura se abalanzó sobre él. Sus garras desgarraron su chaleco táctico y la placa de blindaje de su espalda como si fueran de papel. Oí un sonido sordo y húmedo cuando sus mandíbulas se cerraron en el cuello de Davis. Se escuchó un crujido breve y húmedo, y el cuerpo de Davis, instantáneamente decapitado, se desplomó. El monstruo lo arrojó a un lado como un muñeco de trapo y desapareció por otra trampilla, como un fantasma, antes de que la primera bala alcanzara su objetivo. El ataque duró menos de un segundo. Era más rápido que cualquier reacción humana. La pérdida de Davis, tan rápida y repentina, conmocionó al escuadrón hasta la médula. Jackson, que estaba justo detrás de Davis, se tambaleó, con el rostro pálido. Pero di la orden de inmediato, rugiendo en el auricular. «Manténganse juntos. Nadie se queda atrás. Está usando los conductos verticales. Controlen siempre el espacio sobre sus cabezas». La constatación de que el monstruo era inteligente, de que utilizaba el entorno para emboscar, aumentó la tensión al límite. Cada susurro, cada eco de nuestros propios pasos en aquellos laberintos subterráneos amplificaba la paranoia. Estábamos en su guarida y conocía cada grieta. El Dr. Erickson, a pesar de su terror, indicaba el camino profesionalmente. Utilizaba sus tabletas de muñeca con mapas de acceso, trazando rutas que, según él, eran menos utilizadas por el monstruo. Evitamos las secciones visiblemente dañadas, moviéndonos por laberintos que parecían interminables. Pasaban a través de esclusas herméticas, cuya activación requería la introducción de códigos de acceso, lo que ralentizaba nuestro avance. Pero cada esclusa parecía un pequeño y temporal respiro de la amenaza que nos respiraba en la nuca. Cuanto más profundo descendíamos, más extraño y aterrador se volvía el entorno. Algunos pasillos estaban completamente inundados por un líquido extraño y viscoso, que brillaba con una tenue luz verdosa. Otros estaban llenos de escombros de equipos, destruidos con una fuerza increíble, como si un tornado de pura furia hubiera pasado por allí. El aire se volvía denso, pesado, y el zumbido del reactor se hacía cada vez más fuerte, convirtiéndose en una pulsación de baja frecuencia que se sentía en los huesos. Descendíamos al corazón mismo del infierno, y cada segundo nos acercaba al momento en que ese infierno estallaría. Sentíamos cómo las paredes a nuestro alrededor vibraban con el poder oculto que estábamos a punto de despertar. Nuestro camino nos llevó a una sala amplia y oscura que el Dr. Erickson llamó el archivo criogénico. Allí, bajo la tenue luz de emergencia, se alineaban hileras de cápsulas criogénicas, cuyos vidrios esmerilados ocultaban algo en su interior. El aire aquí era frío, con un olor cáustico a freón y metal viejo. El sargento Adams, nuestro experto en comunicaciones y guerra electrónica, vio un viejo panel de control que aún funcionaba. Intentó activarlo,
buscando una forma de establecer comunicación con el exterior u obtener datos sobre el incidente. Allí se guardaban registros que podrían ayudarnos a entender lo que había pasado. Fue un intento desesperado, pero lo permití. Se inclinó sobre el panel, sus dedos moviéndose rápidamente sobre los botones. De repente, desde una de las cápsulas criogénicas, con el silbido de una puerta que se rompía, saltó otra criatura. Era un convertido, un antiguo empleado de la base, transformado en una imitación demencial y grotesca, aunque menos fuerte y rápida, del paciente cero. Su piel era gris, sus ojos vidriosos, y sus movimientos eran espasmódicos, como los de una marioneta. Se abalanzó sobre Adams, distrayendo a todo el escuadrón, que se giró instantáneamente hacia la nueva amenaza. Cross reaccionó al instante, sin pensarlo. Su M-249 vomitó una lluvia de balas, destrozando al mutante. El cuerpo del convertido explotó, esparciendo trozos de carne y una sangre gris y cáustica sobre las cápsulas criogénicas. El escuadrón volvió rápidamente a su formación, pero ya era demasiado tarde. Mientras estábamos concentrados en el convertido, el paciente cero se deslizó silenciosamente desde el techo, utilizando la táctica de ataque sorpresa que ya había empleado antes. Era como una sombra, fundiéndose con la oscuridad y el caos. Se abalanzó sobre Adams, que todavía estaba en el suelo tras el enfrentamiento con el convertido, e intentaba levantarse. Con un crujido que todavía resuena en mi cabeza, el monstruo le partió la columna vertebral. La vida abandonó su cuerpo al instante. Al momento siguiente, cuando el soldado Jackson, nuestro soldado de asalto, se lanzó hacia adelante intentando detener al monstruo, este asestó un golpe. La poderosa y zarpa con garras de la criatura surcó el aire y, como un cuchillo afilado, le arrancó el brazo. Jackson cayó, desangrándose, su grito ahogado a medias. Murió por el shock y la pérdida de sangre en cuestión de segundos, con los ojos abiertos de par en par en un terror mortal. En una fracción de segundo, el escuadrón perdió a 2 soldados más. Solo quedábamos 3 operadores de las fuerzas especiales: el capitán Blackwood, el sargento Cross y la teniente Viper. El doctor Erickson, paralizado por el horror, estaba petrificado, su rostro de un gris ceniciento, sus ojos vidriosos. El shock de las pérdidas, de la muerte inminente y brutal, era inmenso. Pero Blackwood, apretando los dientes, rugió: «Tenemos que movernos. El tiempo apremia». Nuestras habilidades de combate y nuestra disciplina eran lo único que nos impedía caer en la desesperación total. Estábamos entrenados para reprimir las emociones, pero el dolor por la pérdida de nuestros compañeros era agudo. A pesar de las pérdidas, el escuadrón continuó avanzando, siguiendo las indicaciones del doctor Erickson. Finalmente llegamos a la sección C, un vasto laboratorio lleno de equipo de alta tecnología, pero dañado. Por todas partes había rastros de investigación, que indicaban experimentos avanzados en ingeniería genética y biomodificación. En las paredes colgaban diagramas de ADN. Sobre las mesas había microscopios rotos y matraces con extraños líquidos parpadeantes. Este lugar era el corazón del Proyecto Lycan. Aquí nació nuestra pesadilla. El doctor Erickson señaló una gran caja metálica cerrada en el centro de la habitación. Era maciza, de al menos 2 pies de grosor, con juntas herméticas y múltiples cerraduras. «Está ahí». Su voz era débil, pero en ella se vislumbraba una esperanza febril. El dispositivo señuelo se activa con un comando de voz y un código. Es nuestra única oportunidad. Cross y yo, actuando con rapidez y profesionalidad, forzamos la caja. Sus paredes de acero se resistieron, pero utilizamos herramientas especiales para forzar las cerraduras y soltar las fijaciones herméticas. Dentro encontramos un dispositivo pequeño pero complejo, con múltiples indicadores parpadeantes y varias pantallas que mostraban gráficos extraños. Tenía aproximadamente el tamaño de una caja de zapatos, pero pesaba inesperadamente mucho, como si estuviera densamente lleno de metal.
El científico nos dio las instrucciones para activarlo. «Escuchen», dije, mirando a los supervivientes. «Vamos al reactor. Con este dispositivo. Es nuestra única oportunidad». Estábamos al borde de la aniquilación, pero ahora teníamos un plan. Un plan que podría costarnos la vida, pero que nos daba la esperanza de salvar al mundo entero. El camino hacia el reactor nuclear fue el más difícil. El complejo del reactor se encontraba en los niveles más bajos del Área 51, detrás de decenas de enormes puertas blindadas y pasillos. Cada esclusa que atravesábamos tenía varios pies de grosor, con compuertas hidráulicas que se abrían lenta y pesadamente con el silbido del aire comprimido. El aire aquí no solo zumbaba, sino que vibraba con la resonancia de baja frecuencia de los potentísimos generadores que parecían vivos. Se sentía un fuerte olor a ozono y a metal caliente, como si estuviéramos dentro de una máquina gigantesca a punto de descontrolarse. La entrada a la sala del reactor era una fortaleza inexpugnable. Eran puertas herméticas y gruesísimas, reforzadas con varias capas de acero y materiales compuestos, con múltiples cerraduras, escáneres y sistemas biométricos. Estaban diseñadas para resistir prácticamente cualquier impacto, ya fuera una onda de choque, temperatura o incluso un ataque directo. El Dr. Erickson, que se aferraba a Viper para no caer, señaló el panel de control principal, situado en una de las paredes. Me acerqué al panel. Mis dedos se movieron rápidamente sobre el teclado, introduciendo las secuencias numéricas recibidas del mando. Cada cifra era parte de un código que podía salvar o destruir el mundo. Se oyó un prolongado chirrido metálico, y las enormes puertas comenzaron a abrirse lentamente, con un silbido, revelando el corazón gigantesco y zumbante de la base, el reactor nuclear. Estaba envuelto en un siniestro resplandor azulado que emanaba de la zona activa, y en el aire se sentía el calor que desprendían los enormes tubos y sistemas de refrigeración. Parecía algo de otro mundo, a la vez terrible y fascinante. Introduje la siguiente secuencia. El código de autodestrucción, la última cifra. Instantáneamente, por toda la base, desde cada altavoz, se extendió una advertencia mecánica y espeluznante. La voz era sintetizada y en ella se sentía una irreversibilidad. ¡Atención! Detonación del reactor nuclear en 30 minutos. Todo el personal debe evacuar la instalación de inmediato. Luego comenzó la cuenta atrás. Una voz monótona, contando cada minuto, resonaba en los pasillos de hormigón, creando una sensación de perdición inminente, como un metrónomo que marcaba nuestros últimos segundos. Activamos el dispositivo señuelo. Emitió un sonido bajo y pulsante que parecía penetrar hasta los huesos. No era solo un sonido, sino una onda psicoacústica que irritaba y al mismo tiempo atraía al Lycan. Sentí cómo ese sonido me afectaba, provocándome una ligera irritación e inquietud. Si me afectaba a mí de esa manera, para el monstruo, con sus instintos agudizados, se convirtió en una llamada a la cena. El escuadrón se encerró en una de las salas blindadas dentro de la sala del reactor, dejando el dispositivo activado justo detrás de la puerta de acero, que dejaron ligeramente entreabierta, creando una invitación. Era arriesgado. La sala era pequeña, pero con paredes gruesas, diseñadas para resistir una explosión. No podíamos escondernos muy lejos para que el monstruo no perdiera el interés. La espera se hizo insoportable. Cada segundo parecía una eternidad, arrastrándose como melaza espesa. La cuenta atrás seguía, marcando nuestros últimos minutos. Los soldados tomaron posiciones junto a la puerta, con las armas listas. Nuestra respiración era entrecortada, pero los ojos permanecían fijos en la rendija de la puerta, esperando su aparición. La tensión era tan densa que se podía palpar. El Dr. Erickson, pegado a la pared, temblaba, con los ojos muy abiertos, como si estuviera viendo algo que nosotros aún no podíamos. Viper comprobaba constantemente sus instrumentos, rastreando cualquier fluctuación de energía o movimiento dentro de la sala del reactor. Cross apretaba con fuerza su ametralladora, su mirada fija en la puerta,
su rostro concentrado, pero vi un temblor en sus manos. Yo, a pesar de todos mis años de servicio, sentía un terror helador. Estaba liderando a mis hombres en una misión que, muy probablemente, sería nuestra tumba. Había visto suficientes muertes, suficientes horrores, pero este era diferente. Era existencial. Era consciente de que esta era nuestra última misión. Si perdíamos, no solo moriríamos nosotros, sino el mundo entero. Lo acepté, pero tenía que asegurarme de que la bestia muriera con nosotros. La cuenta atrás continuaba, su voz mecánica marcando los últimos minutos antes de nuestra aniquilación colectiva. La oíamos por los altavoces de toda la base, y se convirtió en la banda sonora de nuestro fin. En el silencio de la sala del reactor, primero se escuchó un rugido bajo y gutural, que se abría paso a través de las gruesas paredes. Luego, golpes sordos contra la puerta blindada, que se hacían cada vez más fuertes y frecuentes. La base temblaba por su furia. El monstruo se había dado cuenta de que lo estaban atrayendo, y su rabia era frenética. Intentaba abrirse paso. De repente, en la pared, junto a la enorme puerta, apareció una abolladura y luego una grieta. El metal crujió y con un chirrido comenzó a rasgarse. El paciente cero había atravesado una sección delgada de la pared y había irrumpido en la sala. Era más rápido que un relámpago. Sus ojos ardían con una furia bestial y su boca estaba abierta en un rugido. Su cuerpo, a pesar de los impactos anteriores, se había regenerado por completo, demostrando una invulnerabilidad casi total a las armas convencionales. Era tan masivo como en nuestro primer encuentro, cada músculo tenso, irradiando una energía letal. ¡Abran fuego! Mi voz se rompió en un grito. Los soldados abrieron fuego con todo lo que tenían. La ametralladora de Cross vomitaba una lluvia de balas, su cañón al rojo vivo. Mi SCAR-H y el fusil de Viper vaciaron sus cargadores. Los lanzagranadas acoplados disparaban proyectiles explosivos que detonaban en el cuerpo de la criatura, esparciendo chispas y nubes de humo. La sala se llenó de fogonazos, estruendo y rugidos. El monstruo, a pesar de la lluvia de fuego, no se detenía. Ignoraba el dolor. Sus movimientos eran imparables, como si fuera una máquina programada para destruir. Las balas se clavaban en su carne, pero se cerraban instantáneamente, dejando solo rastros húmedos que se secaban rápidamente. El Dr. Erickson, en el momento en que el monstruo irrumpió, gritó como una bestia acorralada y se lanzó hacia el terminal de control que estaba al fondo de la sala. Intentaba introducir algún código para acelerar el proceso de detonación y quizás activar un protocolo de seguridad. Estaba enloquecido, pero sus acciones fueron heroicas. El Lycan lo vio. Con un salto increíble, alcanzó al desdichado. Se oyó un crujido de huesos cuando sus arpas se cerraron sobre el pecho del científico. Se escuchó un grito breve y ronco, y el científico cayó, su misión cumplida a costa de su vida. Se quedó inmóvil, con los ojos abiertos de par en par en un terror mortal. El monstruo se giró hacia los que quedábamos. Éramos 3. El sargento Cross, intentando cubrir la retirada, vaciaba la última cinta de su ametralladora, creando una barrera de fuego. Estaba de rodillas, su cuerpo sacudido por el retroceso, su voz quebrada en un grito ronco. La bestia atravesó los restos de la pared, ya dañados por sus golpes, y sin prestar atención a las balas que se clavaban en su carne, se abalanzó sobre Cross. Vi cómo su enorme zarpa golpeaba a Mike en el pecho. Se oyó un sonido terrible y húmedo, y su cuerpo fue literalmente partido en 2. Su muerte fue instantánea y despiadada. La ametralladora de Cross enmudeció, su cañón aún humeante. Solo quedábamos 2, yo, el capitán Blackwood y la teniente Viper. Mientras vaciaba el último cargador en el monstruo, rugí. «¡Viper! ¡A la puerta! ¡Rápido!». Me estaba quedando sin munición. Ya no teníamos munición para detenerlo. Su regeneración era demasiado rápida. Viper, sosteniendo su fusil a la altura del pecho, retrocedía, sin dejar de disparar al monstruo a quemarropa.
Su rostro estaba cubierto de sudor y hollín, pero sus ojos estaban llenos de determinación. Usó sus últimas fuerzas para cerrar de un portazo la enorme puerta blindada. Se oyó un sordo clic metálico de la cerradura. Habíamos encerrado al monstruo en la sala del reactor, dejándolo solo con la detonación inminente. La criatura, gravemente herida, seguía rugiendo. Su furia sacudía las paredes de la sala. Estaba atrapado, pero vivo. Teníamos que huir. De inmediato. La cuenta atrás casi había terminado. Quedaban menos de 10 minutos para la explosión. Huimos, Viper y yo. Corríamos a toda velocidad por los pasillos, orientándonos de memoria y con los mapas cargados en las pantallas de nuestros cascos. La cuenta atrás, que sonaba por los altavoces, se había convertido en un demencial metrónomo de la muerte. Cada pulso de esa voz mecánica nos acercaba al final inevitable. Nuestros pulmones ardían, las piernas apenas nos obedecían, pero la adrenalina nos impulsaba hacia adelante. A nuestras espaldas oíamos golpes sordos. Era el Lycan que, furioso, intentaba derribar la puerta de la sala del reactor. Su rugido sacudía todo el complejo como el estertor de una bestia gigante. Salimos del complejo subterráneo por una salida de emergencia, situada en el lado opuesto a donde habíamos aterrizado. El aire fresco pero frío y penetrante del desierto nos quemó los pulmones, olía a arena y a electricidad. Sobre nosotros se extendía el cielo de Nevada, que comenzaba a clarear, teñido de tonos púrpuras y anaranjados del amanecer. A lo lejos, bajo los relámpagos provocados por la propia base, ya fuera por la sobrecarga de los sistemas o por una anomalía inexplicable, vimos un viejo y destartalado jeep del ejército, abandonado a toda prisa por el personal que evacuaba. Era de color caqui, con la carrocería polvorienta y los guardabarros abollados. Las llaves estaban en el contacto. Fue una suerte increíble, o el acto de esperanza desesperada de alguien. Fue un regalo del destino, o más bien, un gesto desesperado de aquellos que entendían que las posibilidades de salvación eran escasas. Viper y yo saltamos al jeep. Arranqué el motor, que cobró vida con un rugido, tosiendo gasolina y escupiendo una nube de humo a su lado. Giré bruscamente el vehículo, pisé el acelerador a fondo y el jeep arrancó, levantando un torbellino de polvo a su paso. Viper se aferró a la barra de sujeción, con la mirada fija en el edificio del Área 51, ahora convertido en una silueta siniestra en el horizonte, como una enorme herida muerta en el cuerpo de la Tierra. Nos habíamos alejado a una distancia segura, todo lo segura que podía ser en esa situación, cuando a nuestras espaldas se produjo una explosión cegadora y sobrenatural. El Área 51 estalló como una supernova. Un enorme hongo de tierra, escombros y polvo se elevó hacia el cielo nocturno, tiñendo el horizonte de espeluznantes tonos anaranjados y rojos. La tierra bajo las ruedas del jeep tembló, como si se tratara de un fuerte terremoto, y luego nos alcanzó una potentísima onda de choque que casi vuelca el vehículo. Apreté con fuerza el volante, manteniendo el jeep sobre la arena. A nuestras espaldas, a lo lejos, todavía se oía un sonido bajo y pulsante. La cuenta atrás, ahora ahogada por el estruendo de la destrucción. Viper y yo miramos en silencio lo que quedaba de la que una vez fue la base más secreta del mundo. Ahora era un foso ardiente y radiactivo, el epicentro de un apocalipsis. El horizonte brillaba con una siniestra luz escarlata, y en el aire se sentía el sabor a metal quemado y ozono. No recibimos confirmación de la destrucción total del monstruo, ni de sus potenciales descendientes, que podrían haberse escondido en las secciones más profundas y supervivientes. Tampoco había datos sobre quienes escaparon antes de la explosión. El destino del paciente cero y de los otros convertidos seguía siendo una pregunta inquietante, y nuestra supervivencia llevaba el sello de esa incertidumbre. Hacia el lugar de la explosión, ya sin esconderse de nadie, convergían cientos de vehículos militares, helicópteros, furgonetas sanitarias.
En el cielo se veían aviones y en el horizonte se distinguían los destellos de los faros de los blindados. El Área 51, destruida para siempre, era ahora una herida abierta, un testimonio de lo que ocurre cuando la humanidad juega con fuerzas que no puede controlar. Habíamos sobrevivido, pero el precio fue inmenso. El mundo se encontraba al borde de una catástrofe global, y el incidente demostró las aterradoras consecuencias de los experimentos biológicos incontrolados. Esta misión fue solo el prólogo de acontecimientos aún más terribles que el mundo presenciaría cuando la verdad sobre el proyecto Lycan saliera a la luz. Sabía que esto no era el final, era solo el principio. Y nosotros éramos los que lo habíamos visto. Éramos los que habíamos sobrevivido. Pero, ¿qué pasaría ahora? Esa pregunta quedó suspendida en el aire, tan pesada como el polvo radiactivo.